Gracias, paz y bendiciones, mis amados, una vez más a este encuentro de saberes. Entramos ahora ya en la cuarta y última ponencia referente al tema religiones y sectas. Hoy vamos a entrar con la religión, el budismo. Recuerden que la vez pasada estuvimos viendo lo que fue el cristianismo, luego vimos el islamismo musulmanes, luego estuvimos viendo el judaísmo y estuvimos viendo el hinduismo. Esas fueron las cuatro vertientes que vimos antes de las cuatro religiones. Vamos ahora a la religión que es el budismo, que es la quinta religión. El budismo se fundamenta con Buda, Siddhartha Gautama. Ese es el nombre completo de Buda. Ermitaño, sabio y filósofo, y surge para el siglo VI hacia el siglo IV antes de Cristo. Recuerden que vienen decrecientes las fechas. Sus creyentes suman 520 millones, cuya mayoría vive en China, Japón, Tailandia, Vietnam, Myanmar, Sri Lanka, Corea del Sur, Taiwán, Camboya e India. Esas son sus localidades donde mayormente se desempeñan estas creencias. Se basa en las cuatro nobles verdades. Hay cuatro nobles verdades que ellos tienen como fundamento. Vamos a enumerarlas. La primera es la verdad del sufrimiento, que es el apego a las cosas terrenales. La segunda es la verdad del origen sufrimiento, el deseo de adquirir y de tener las cosas. Luego, la tercera, la verdad de la cesación del deseo, que es el desapego. Después de tener un apego, por ejemplo, usted desea un vehículo, usted desea un carro, usted desea una cosa, después que ya se usó ello, entonces usted parece que ya no le tiene tanta importancia como el deseo que tenía inicial. Entonces se va desapegando. Entonces ellos hablan del desapego, que hay que desapegarse de las cosas para poder alcanzar bendición y alcanzar aceptación ante sus creencias. Y la cuarta es la verdad del sendero. Esta verdad del sendero tiene 8 particularidades u 8 corrientes o vertientes. La primera de ellas es la perspectiva correcta, ver las cosas de manera correcta, según la manera ellos ven las cosas. La segunda es la intención correcta, es decir, que yo tener una intención adaptada de buena voluntad y buena para poder estar dentro del camino de verdad según su perspectiva y sus creencias. La palabra correcta, es decir, palabras que ellos dicen que consideran de aliento, de ayuda y de bendición. Luego, la acción correcta, es decir, son mis actitudes, mi forma de caminar, mi manera de hacer las cosas. El correcto modo de subsistencia, es decir, adquiriendo las cosas con equidad, con honradez, no agravando a nadie. El esfuerzo correcto, es decir, que yo tengo que hacer mi esfuerzo para adquirir las cosas, no desafiando las bondades de los otros, sino adquiriendo las cosas de manera, haciendo un esfuerzo correcto, es decir, haciendo de una manera personal y de una manera eficiente hacer las cosas, no hacerlas por hacerlas, sino hacerlas con conciencia y con bondad y con deseos de hacer las cosas. La atención correcta, es decir, poner y aplicar a cada una de las personas la atención que le corresponde, no ser apático a los problemas ni a las necesidades de los otros. Y como último, la concentración correcta. Es decir, que para orar, que para buscar, que para allegarse a su Dios, ellos deben concentrarse y no estar divagando en su mente, sino centrarse en lo que están haciendo para su Dios. Esas son las cuatro, como decimos, las nobles verdades, las cuatro nobles verdades que se presentan para el budista. Ahora bien, aparte del budismo, ellos tienen una creencia, como budistas, es el no teísmo, que se refiere a corrientes espirituales o filosóficas, que no menciona la creencia en un Dios creador o absoluto. Es decir, ellos no creen en un Dios, no son ni monoteístas ni politeístas, sino que ellos no creen
solamente un Dios fundador, creen en Buda, creen en su mentor, en su guía, en su profeta, en su figura de Buda, pero no creen en un Dios creador o absoluto, al igual que el jainismo y el taoísmo y el confucianismo, que estas son, al igual que las religiones chinas, ellos creen de esa manera, es decir, que no hay un Dios único de hacer las cosas. Su texto se llama Canon Pali, se basa en una colección de textos que se consideran como palabra de Buda. Es decir, es una serie de libros que escribieron y que se le atribuyen a Buda, y ellos dicen que esas son sus palabras sagradas, que esa es la palabra que ellos deben seguir y lo que ellos deben hacer. Y bajo esas premisas es que ellos ejercen su creencia budista. Ahora bien, dentro de las religiones chinas, como dijimos, están también el taoísmo. El taoísmo surge en el siglo VI antes de Cristo. Tiene la mayoría de sus seguidores en China, Corea del Sur y Japón. Significa literalmente enseñanza del camino. Es decir, el taoísmo son enseñanzas que por experiencia o de la forma en que se van haciendo o van ocurriendo, son las enseñanzas que les van ellos nutriendo para ellos ejercer su creencia. Es una tradición filosófica y religiosa de origen chino, la cual enfatiza vivir en armonía con el Tao. El Tao es el camino, es decir, vivir en armonía con los sucesos que acontecen en la vida. La recompensa es alcanzar la inmortalidad. Es decir, que si usted vive en consonancia con lo que se le va ocurriendo en la vida, en paz, en armonía, como quien dice, en nivel con lo que le está aconteciendo en la vida, eso es lo que le va a permitir a usted alcanzar la inmortalidad. Nosotros como cristianos lo pensamos y lo entendemos de esta manera, porque la palabra nos lo enseña. Nosotros, para poder vivir una eternidad o ser eternos, tenemos que morir. Ellos piensan de inmortal, es decir, que ellos piensan que ellos van a seguir viviendo de una manera inmortal, y por eso tienen que seguir ese camino. Nosotros creemos que debemos morir, esperar el arrebatamiento, el levantamiento de la iglesia, y allá, una vez que tengamos el levantamiento, entonces moraremos y viviremos con Cristo por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Esa es nuestra creencia como cristianos. Ellos creen en la inmortalidad, pero que la inmortalidad la ganan por obras, por hechos, de acuerdo al pasar de la vida y cómo ellos se comporten en la vida y cómo ellos hagan las cosas en función de lo que ellos plantean. Entonces, ellos están alineados a lo que sería la salvación por hechos, no por la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, por gracia, sino ellos por hechos. El taoísmo surge a partir de Tao Te Ching, obra escrita por el Lao Tse, filósofo chino que vivió 600 años antes de Cristo. El Tao Te Ching promulga una comunión o fusión del ser humano con la naturaleza. Ahí está. Ellos dicen que el ser humano y la naturaleza son uno solo y que debemos conservar. Ellos son uno de los que no matan. Ven una hormiga y no la matan. Ven una culebra y no la matan. Ven un alacrán y no lo matan. Pero el alacrán sí lo puede matar a usted y la culebra también lo puede matar a usted. Entonces, ellos creen en ese tipo de idea. Su objeto es vivir en comunidad de forma pacífica, sin ningún tipo de guerra y pugna social. Tienen 3 valores principales: la compasión, la humildad y fragilidad. Es decir, que dentro de la compasión está en que si usted ve una culebra, quítese, apártese, váyase, porque usted no puede matar un ser vivo. Entonces, para ellos no existe el sancocho de gallina, ni para ellos tampoco existe el sancocho de res. Es decir, que no pueden comerse una buena sopa porque entonces estarían matando una res. Entonces, ellos creen de esa manera, en armonía con la naturaleza, y que ellos deben vivir con la naturaleza y la naturaleza debe vivir con ellos. Esa es su forma de ver las cosas. Enseñan que a través de la armonía de las fuerzas del yin y del yang, que es de lo interno y lo externo, interior o exterior, como lo vemos aquí, femenino o masculino, mente y cuerpo, una persona puede alcanzar un estado mental que le aleje de la buena o la mala fortuna. Es decir, ellos creen que estando en armonía, en su meditación, con lo interior, con lo exterior, con lo femenino, con lo masculino, es decir, con todas las cosas, en otras palabras, yin y el yang,
que es interno y externo, entonces ellos consideran de que ellos van a vivir eternamente y para siempre, inmortales. Creen que para ser felices el secreto está en vivir en armonía con la naturaleza, no intentar distinguirse de los demás y renunciando a cambiar radicalmente los destinos del mundo. Es decir, que ellos son conformistas. Es decir, lo que sucede en el mundo y como está sucediendo en el mundo, ellos lo aceptan, tal cual. Es decir, que si hay una injusticia, bueno, y ellos la consideran que esa injusticia es buena, ellos caminan en función de esa injusticia. Pero aceptan las cosas como van sucediendo y que no procuran cambiar las cosas en el mundo. Así, dicen ellos que viven en armonía con todas las cosas que están sucediendo. Esa es su forma de ver las cosas. No es lo que nos plantea la Escritura, ni lo que vemos como cristianos, que debemos, como quien dice, cambiar nuestra estructura de vida y mostrarnos como verdaderos cristianos con una conducta aceptable a lo que la Escritura misma nos revela y nos muestra, con el prójimo y consigo mismo, con mismo Dios. El confucianismo, que es otra de las corrientes que se desprende de las corrientes chinas, de las creencias chinas, fue la religión oficial de China hasta el siglo VII. Humanista y optimista, ha tenido un fuerte impacto en la estructura social y la filosofía política de China. Su fundador fue Confucio, reconocido pensador chino que vivió entre los años 551 a.C. a 479 a.C. Fíjense lo siguiente. Habla del humanista. El humanismo piensa y cree que él puede solucionar todas las cosas que se le vengan a la mano sin contar con Dios. Para ellos Dios no existe, sino existe mayormente el poder del ser humano que puede lograr las cosas y puede abastecerse por sí mismo. Cuando nosotros pensamos y creemos que podemos abastecernos por nosotros mismos y lograr las cosas por nosotros mismos, entonces, que es como ellos creen, y muchos creen que a veces yo puedo ser mayor que Dios y lograr las cosas, entonces le estoy diciendo a Dios que Él no puede hacer las cosas y que yo sí las puedo hacer, que mi pensamiento es mejor que el de Dios, que la perspectiva de Dios no me sirve, sino que es lo que yo pienso y lo que yo creo y que es lo que manera que yo debo hacerlo. Cuando lo hago así, pongo a Dios a un lado y entonces me levanto yo diciendo, yo soy el que puedo, mas tú no eres el que puede. Entonces pongo a Dios como mentiroso y como incapaz. Eso no me lo revela la Biblia. El mentiroso y el incapaz siempre es el hombre. Dios siempre es el eterno, el Dios proveedor, el Dios verdadero, el Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, el cual es todopoderoso. Yo no soy todopoderoso. Así que nosotros nos debemos a Dios y no Dios a nosotros. En ese contexto. Ellos lo tienen al revés. Ellos lo tienen como el humanista. Somos nosotros los que podemos resolver las cosas sin la intervención divina. Somos nosotros los que podemos lograr las cosas y nos ganamos la cosa por nuestra propia intervención y por nuestro propio trabajo, por nuestro propio esfuerzo y por lo que nosotros mismos podamos lograr. Esa es su forma de ver las cosas. Es muy parecido a lo que sucede en la actualidad, donde muchos cristianos creen que ellos van a lograr las cosas y pueden hacer las cosas y menosprecian las autoridades y menosprecian la enseñanza y menosprecian todo y se envuelven en una sola enseñanza. Me preguntaban, en el día de ayer me preguntaba una persona, pastor, Jonás murió y resucitó, porque dice, Jonás 2.2 dice que estuvo en el Seol. Resulta ser que el contexto de Jonás, por si acaso alguno ha leído esa parte, le habla y le dice que Jonás clamaba del vientre, ¿cómo? Él decía que estaba en el Seol, pero era una oración porque él se sentía como que si estuviera en ese lugar, encerrado, sin poder hacer nada, y clamaba. Fue una oración que hizo Jonás. No es que Jonás estuvo en el Seol. Mucho cuidado como entendamos la Escritura. Porque si nos vamos al libro de Mateo, si mal no recuerdo, capítulo 14, versos 38 al 40, nos dice que cuando los escribas se le presentaron a Jesús, haciéndole, es decir, impulsándolo a que dijera, que le dieran señal, Jesús le dijo, no tendrán más que la señal de Jonás. Y la señal de Jonás es la predicación que Jonás llevó a Nínive. Ahora bien, ahí mismo en ese texto, creo que es en el 39:40, habla
Mateo 14, 39, 40, habla y dice de que Jesús aclaró la situación cuando plantea que así como Jonás estuvo en el vientre del pez, ahí está aclarando que estuvo en el vientre del pez, así mismo Jesucristo tuvo 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, en el corazón de la tierra. Entonces, ¿qué quiero decirle con eso? 2 lugares diferentes que Jesucristo identificó plenamente. Entonces, Jonás no fue que murió y resucitó. No hay fundamento para decir eso en la Escritura. Lo que sí podemos decir que Jesucristo murió, duró 3 días y resucitó. Ahí está la connotación. Entonces, cuando entendemos la Escritura, tenemos que entenderla dentro del contexto establecido y de la perspectiva que Dios nos ha dado. No podemos hacer una doctrina o una enseñanza de un versículo, como a veces tienen mucho costumbre que sacan un versículo aquí, sacan un versículo allá, y lo aplican de manera indiscriminada sin ver los contextos. Les ponemos un contexto. Quiero meterme un poquitico en esto para luego proseguirle. Fíjense lo siguiente cuando sacamos un versículo de contexto. Cuando sacamos un versículo de contexto entendemos y comprendemos. Entonces no es lo mismo lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, verbo en una verdad una verdad presente, cree, más tenga vida eterna. Gálatas nos dice que quien ama al mundo se constituye enemigo de Dios y habla las cosas que se hacen en el mundo. Entonces la palabra mundo utilizada en Gálatas tiene un contexto distinto a la palabra utilizada mundo en Juan 3:16. Mundo se refería al ser humano, a las personas, mientras que en Gálatas se refería a las cosas que se hacen. Entonces no puedo aplicar la palabra mundo de igual manera en todas partes. De igual manera le hago esta salvedad para que podamos comprender lo que estamos hablando con respecto a religiones y sectas, que aunque ellos tienen una creencia, la están aplicando de una manera errada con respecto al marco cognitivo o al marco entendible. Cuando digo marco cognitivo es lo que encierra y la amplitud que da la palabra hasta los límites que debemos llegar. Ok, dicho esto, quiero decirle entonces que el confucianismo se ocupa principalmente de la conducta moral y ética. A menudo se clasifica como un sistema ético más que una religión. Es decir, entonces el confucianismo no es una religión, parte de una vertiente que de las religiones chinas, pero parte de una vertiente que ellos se van más hacia lo ético, hacia la forma de vivir, hacia la forma de convivir, hacia la forma de proceder y hacer todas las cosas con su mismo contemporáneo en la sociedad, con la naturaleza creada, y desde esa perspectiva ética es que ven las cosas, más que una religión. Ok. Sus enseñanzas se basan en la buena conducta, en la vida, en el buen gobierno del Estado, la caridad, la justicia, el respeto a la jerarquía, el cuidado de la tradición y el estudio de la meditación. Las máximas virtudes son las tolerancia, la bondad, la benevolencia, el amor al prójimo y el respeto a los mayores y antepasados. Oye, por lo menos hay algunas cosas que nosotros deberíamos ponerle mucho cuidado con respecto a eso. Y el respeto a las autoridades, a las personas mayores y a los antepasados. Porque son los que nos dan fundamento. Yo siempre digo que aunque hayamos avanzado en conocimiento, entendimiento de la palabra de Dios, debemos estar agradecidos de aquellos primeros hombres que trajeron esta palabra a nuestro país, o a nuestros países, o a nuestros lugares donde estamos de origen, porque gracias a ellos hoy en día nosotros creemos, con todas las deficiencias, con todos los problemas, con todas las dificultades que han tenido, fueron ellos los que predicaron, y por esa predicación hoy en día yo estoy en las manos del Señor. Que Dios me ha perfeccionado, a mí menos, gloria a Dios por eso, pero no puedo menospreciar a aquellos que desde un mismo momento trajeron esa palabra, porque fue la base, el fundamento por lo cual yo hoy soy cristiano. Entonces debemos orar. Algunos ya no existen, pero debemos orar por los que existen y que están allí, y debemos respetarles, debemos considerarlos, debemos por lo menos poner atención y no creer que nosotros, por el conocimiento que tenemos, no las sabemos todas. Hay que aprender algunas cosas, como el respeto a los mayores, a los antepasados, a las autoridades y al respeto al prójimo. La Biblia dice en su segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces quiere decir que para yo amar a los demás tengo que amarme primero yo. Entonces, si uso la empatía es ponerse en los zapatos de otro,
conocer y entender el problema de otro, entonces tengo que ponerme también en la posición de otro para comprender su problemática y así poderle ayudar desde esa perspectiva. También el confucianismo ve el universo como algo armónico que regula las estaciones, la vida animal, la vegetal y la humana. Un ejemplo común que utiliza el confucianismo como desastroso es el mal gobernante que conduce a un pueblo a la ruina mediante su conducta corrupta. Bueno, el confucianismo hace señalamientos a personas a las cuales se le han entregado recursos, formas, se han puesto en pedestales de gobierno y lo que han hecho es dañar, perjudicar, empobrecer, arruinar a una nación, a un pueblo. Acá en Venezuela, yo estoy en Venezuela, acá en Venezuela sabemos con claridad este tipo de cosas que han sucedido porque es el mayor tiempo o el mayor momento donde nuestro país está en decadencia en todas las áreas, educativas, sociales, de salud, de educación, en todas las áreas, de transporte, de alimentación, de derechos humanos, de respeto, de seguridad. Todo eso está convulsionado ahorita, está todo por el suelo. Nuestro país ha decaído grandemente, pero atribuido a las autoridades que tomaron el control y lo hicieron de manera inexacta. No lo hicieron conforme a la palabra de Dios, sino conforme a sus criterios para querer dominar, para querer tomar posesión. Sin embargo, lo que han hecho es un desastre. Entonces, en función de esto, desde la perspectiva del confucianismo, pudiésemos ver que aún ellos, que buscan la armonía con el ser humano y con las cosas que suceden, ellos tienen en contra, vamos a decirlo así, la ruina mediante la conducta corrupta de algún gobernante. Para ellos eso no es perdonable, para ellos no es aceptable. Y así como no es para ellos, tampoco es para ninguno de nosotros, porque hay que dar cuenta. Cuando como cristianos y como ministros de Dios tenemos en nuestras manos congregaciones, debemos ser buenos administradores. Es decir, ahí va, aunque va la benevolencia, debemos ser buenos administradores con recursos que son del reino de Dios. Por eso Dios a cada uno de nosotros nos pedirá cuenta de eso. Sin embargo, miren lo que ellos piensan como el confucianismo. Ok, el sincretismo se presenta como una religión que intenta conciliar muchas doctrinas, tanto filosóficas como teológicas. En el sentido más simple, no es más que la unión de dos culturas o ideologías para formar una nueva. Está involucrada en las esferas del arte, la política y la religión. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué es un sincretismo? Un sincretismo es se nota en aquella persona cuando dice, oye, yo creo lo que dicen los católicos. Oye, pero también creo lo que dicen los evangélicos. Oye, pero también creo lo que dicen los judaicos. Pero también creo y estoy de acuerdo con lo que dicen los hinduistas, con lo que dicen las religiones chinas. Es decir, que yo estoy de acuerdo y comparto con ellos. Recuerdo yo cuando cuando estaba estudiando la maestría, uno de los directores llegó un día y dijo, oye, damos gracias a Dios porque pudimos compartir con el clero católico, nos sentamos con ellos y participamos en el voto de silencio que ellos hacen. Es estar allí durante todo un día ayunando, en silencio, sin levantar la voz, sin decir nada, solamente en silencio. Y estamos muy agradecidos porque ellos nos permitieron participar de ese voto de silencio, estuvimos con ellos. Eso es sincretismo. Cuando yo mis principios sólidos que tengo de creencia en el Señor, los dejo de un lado y le doy lugar a otra creencia que está en contraposición, o está en contra, vamos a decirlo, o choca con mis principios, pero yo digo también me manifiesto y yo creo y participo de ello. Es como aquella persona que no tiene un criterio propio, que no tiene unos fundamentos propios, que no sabe dónde está parado y de repente va al católico y toma la hostia, viene aquí y toma la Santa Cena, cree lo que dice el evangélico, pero también cree, entonces no, yo creo en todo, yo no me meto en problemas porque yo con todos comparto. Eso es sincretismo.
Sincretismo era lo que hacían los corintios allá cuando tenían ese altar, que creían en muchos dioses. El sincretista es politeísta. El sincretista no cree en un solo Dios, cree en los dioses de todos los demás. Y todo el que se le presente, en eso comparten esas opiniones. Así es más o menos el sincretismo. El sincretismo desde el siglo XIX, en el concepto sincretismo, se usa en la esfera religiosa para designar la unión de elementos como dioses, ritos o doctrinas de distintas procedencias. El sincretismo puede influenciar en todas las religiones, pero con mayor facilidad en las religiones politeístas. ¿Se dan cuenta de lo que le estaba diciendo? Es decir, influencia mucho el politeísmo, que creen en todas, entonces creen en los dioses que tienen todos. Creen en las 5 religiones, creen en todas las corrientes de las otras religiones, creen en las religiones chinas y creen en toda la religión que salga. Entonces, cada dios de ellos también en ellos creen. Es decir, ellos quieren congregarse con todo el mundo para decir que también con todo, por si acaso hay un Dios verdadero. Es decir, no tienen creencia propia de que hay un solo Dios verdadero que lo presenta la Escritura, que es la Biblia. Un ejemplo, la mala cristalización del Imperio Romano, que fue simplemente un proceso de sincretismo religioso con fines políticos y del poder. Es decir, el Imperio Romano, basado en la religión católica, se degeneró hasta creer en distintas corrientes de creencias y pensamientos, donde operó el cristianismo hasta llegar al punto de degenerarse. Otro ejemplo es el proceso que dio como resultado la tradición cultural y las manifestaciones religiosas conocidas en todo el mundo como Navidad y celebrada en Occidente con el nacimiento de Jesús de Nazaret, Dios de los cristianos. Lo que hoy conocemos como las grandes religiones monoteístas son producto de largos procesos complejos de sincretismo. Es un término empleado en antropología, cultura y los estudios de religión para referirse a la hibridación, es decir, los híbridos sí se meten de todas partes y de todos lugares, o amalgama de tradiciones culturales y formas de creencias. No existe pureza ninguna en cultura, lengua o religión. Eso sucede porque toman de cada religión algo y forman una nueva. La Navidad, como Navidad, se toma dentro del sincretismo porque la Navidad es un compuesto de algunas creencias que no comparten con los principios cristianos evangélicos. Sin embargo, muchos la han tomado como costumbres, tradiciones, y no han visto lo que es la Navidad, lo que es Halloween, lo que son esas fiestas carnavalescas, que sus orígenes no parten de un fundamento bíblico. Sus orígenes parten de otros fundamentos humanistas o ritos y religiones que las han conformado y que nos las han traído y nos las han puesto como que si fuesen religiones o prácticas de la religión. Por ejemplo, muchos quieren colocar hoy en día a los santeros y a los paleros como una religión. Los santeros y los paleros no son religiones, son sectas que se han dedicado, que derivan de creencias africanas y que se las quieren presentar como religión para cambiarle la cara. No, o sea, son sectas determinadas dentro de esos patrones que no conforman la Escritura y que la Biblia los rechaza y dice que no son y no pertenecen al principio bíblico establecido. Igual es lo que le hemos planteado. Las religiones tienen características que las definen. Por ejemplo, para que sean religión tienen que tener algunas características, y las características que las definen son estas. Para considerarse religión, tienen un libro propio, como en el caso de la cristiana tiene la Biblia, la cristiana. Tienen un Dios definido, tienen un lugar de concentración público, tienen símbolos que lo identifican y tienen una doctrina común y definida. Tienen que tener por lo menos estas características mínimas para definirlas como religión. Porque el cristianismo, aunque tiene un Dios, ese Dios lo quieren compartir con muchas otras creencias. Entonces, no es de esa manera. Deben de tener un Dios, por eso se definen cristianismo, porque tienen el mismo libro, aunque le dan distintas interpretaciones. Pero la verdadera
El verdadero camino es el expresado de manera correcta en las Escrituras. Finalmente, recordemos que la palabra de Dios, que está viva y eficaz, nos manda a responder con mansedumbre y reverencia a todo el que nos pida razón de la esperanza que hay en nosotros. Eso lo dice 1 Pedro 3:15. Pero si nos falta instrucción, información y comunión con nuestro Señor, ¿de dónde sacaremos la mansedumbre y la reverencia para hablar como manda la palabra? ¿Qué quiero decirle? Si usted y yo, le damos gracias a Dios porque usted se está preparando, usted está obteniendo un conocimiento previo, una inducción previa, no quiere decir que es el todo. Usted tiene que seguir adelante, preparándose, buscando, escudriñando en los temas que tengamos que presentarle. Nosotros estamos dando de gracia lo que de gracia hemos recibido. Esto nos lo ha dado el Señor para ahora compartirlo con ustedes. Pero no es suficiente que ustedes tengan esto. Lo importante es que ustedes sigan trabajando en su crecimiento, en su formación, porque desde esta manera ustedes van, como dice la palabra, preparándose. Recordemos lo que dice Oseas 4:6, ¿verdad? Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El conocimiento es impartido, el conocimiento es aceptado, el conocimiento es digerido. La revelación es directa de Dios. Entonces, para usted poder tener conocimiento, tiene que apelar a la Escritura, tiene que hacer investigaciones, tiene que tener conocimiento, tiene que ver todo lo que se le dice, va a escudriñarlo, no quedarse nada más en lo que tiene. Su vida debe estar, como dice la Escritura, buscando constantemente todos los días crecer, porque vamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Entonces, mis amados, ya con esta parte final quiero decirles que la instrucción y la formación que usted va recibiendo le van creando un carácter y un concepto de crecimiento y de formación y de sustento. No se dejen, como dice la misma Escritura, mover por cualquier viento de doctrina, dice la Escritura. Para no dejarnos mover por todo viento de doctrina, entonces tenemos que tener claro lo que es nuestra enseñanza, lo que son nuestros principios, lo que son nuestros fundamentos, con cuál es el Dios verdadero, la palabra verdadera en la cual nos debemos apoyar e interpretarla de manera correcta y precisa. Gracia y paz y bendiciones a tu vida.